De la palabra de Dios, si quisiéramos ir al Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, la carta de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad, Señor. Respalda tu palabra, muestra tu gloria y que yo sea un canal de bendición, instrumento de tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y declaro victoria y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí la palabra de Dios en el libro de la carta de los Colosenses, escrito por el apóstol Pablo. Dice: también escrita desde la cárcel, esta carta fue motivada por la necesidad de corregir enseñanzas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Pablo contrarresta estas herejías presentando la verdad sobre la persona de Cristo y su obra redentora. Cristo es completamente Dios, el creador de todas las cosas y eterno. Mediante su muerte ha purificado y reconciliado con Dios a los que permanecen firmes confiando en Él. Pablo motiva a los creyentes a poner su mirada en las cosas de arriba y no en las prácticas carnales para purificarse, ni en los pecados terrenales que prometen deleite por haber sido amados, elegidos y santificados por Dios. Los motivos a vivir en humildad, amor y perdonándonos a otros. Al final de la carta el apóstol especifica cómo luce esta forma de vida en diferentes áreas y relaciones. Autor, el apóstol Pablo. Fecha estimada: 606 años después de Cristo. Temas: Cristo es Dios, vestirse de la vida cristiana, el tramo hacia los demás, el bosquejo que habla Colosenses, saturaciones y agradecimiento, la obra de Dios en Cristo, el ministerio de Pablo, la denuncia de las falsas enseñanzas, la vida cristiana y conclusión que habla el libro de Colosenses, esta carta del apóstol Pablo. Aquí vemos esta palabra escrito por el escritor, el apóstol Pablo. Acá dice el subtítulo: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Ahora, este versículo importante dice: porque en Él fueron creados. ¿En quién? En Jesucristo. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos. Cuando habla de los cielos, habla de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los que están en los cielos. Dice: y las que hay en la tierra. Lo que hay en la tierra sabemos que son los seres humanos, los animales, animales irracionales, y están los vertebrados, mamíferos, de toda clase de animales que hay en la tierra, los que vuelan los aires, en los mares. Eso se refiere cuando la palabra dice aquí todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, dice visibles, todo lo que nuestros ojos humanos alcanzan a ver, e invisibles. Está hablando, ¿qué cosa? De las potestades. Está hablando del diablo, de los demonios, que son invisibles, que no se ven. Por eso dice, mire, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Por eso que su palabra dice: y toda rodilla se arrodillará ante su presencia y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que pagó un precio en la cruz del Calvario, fue crucificado, y dice que Él se humilló hasta lo sumo y se le dio una autoridad
Porque Él dice que es el único sumo sacerdote que intercede entre Dios y los hombres. A través de Él dice que el velo se rompió y el camino quedó abierto para que nosotros a través de Jesús podamos interceder, orar, clamar y conversar con Dios a través de la muerte de Jesús. Acá dice su palabra, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesús. Por eso usted ve en la palabra de Dios, cuando Tomás le dice, Señor, enséñanos al Padre y me basta. Jesús le dijo, Tomás, ¿cómo va a ser? Tú el tiempo me has visto y no me conoces. Quiere decir que Él es la esencia, el 100% Dios que vino a esta tierra. Por eso que la palabra dice, y el verbo fue hecho carne y vino a habitar entre nosotros. Cuando habla de verbo, está hablando de Dios, está hablando de la esencia de Dios que vino a tomar, ¿qué cosa? La personalidad humana en cuerpo carnal de carne. Vino a someterse en la cruz del Calvario. A través de ese sometimiento es que Él llega a tomar toda la autoridad, la cual Adán y Eva lo había perdido. Porque usted ve en la palabra, Dios le dio autoridad a Adán y le dice, Adán, pon nombre a los animales. Y usted ve, Adán puso nombre a todos los animales que hoy en día conocemos, que están en el mar, que están en la tierra, las que vuelan, las aves que vuelan los aires. Todos estos animales Adán le puso nombre. Pero Adán lo perdió cuando Satanás le roba la primogenitura, mejor dicho, le roba la autoridad, porque pecó. Y por eso ellos fueron desechados del huerto del Edén. Entonces Jesucristo, el postrer Adán, viene a morir y es el que recupera lo que Adán había perdido, y Él recupera las llaves de la muerte, la cual Satanás había tenido. Mejor dicho, Jesucristo arrebata las llaves al imperio de la muerte que era Satanás. Por eso usted ve desde Génesis a Malaquías, usted ve, Dios mandaba profetas para que el pueblo se volviera a Él. Pero el pueblo escuchaba la palabra, pero no se volvían a Él, porque estaba bajo el imperio de la muerte que era Satanás. Pero cuando ya Cristo viene, el imperio de la muerte fue derrotado, y usted encuentra en la palabra que Cristo le dijo a la muerte, oh muerte, yo soy tu muerte. Y dice la palabra que Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, y dice su palabra que Él pisó la cabeza a los principados, potestades, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Esa es la victoria que tenemos nosotros de esta temporada, de este tiempo que nos ha tocado vivir, la victoria que Jesús nos dio venciendo al imperio de la muerte en la cruz del Calvario. Entonces acá dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Mire lo que dice. Entonces, ¿a qué vamos a esta palabra? Que ellos son criaturas. ¿Por qué criaturas? Creación de Dios significa ser criatura. Mejor dicho, todo lo que está en el cielo, los ángeles, arcángeles y todo lo que acabo de mencionar, han sido creados por Dios, son criaturas de Dios, creados por Dios. Por eso se le dice criaturas. Ahora, mire, vamos al Evangelio según San Juan. Según San Juan capítulo 1, versículo 12, lo que dice la palabra de Dios. A ver, San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mejor dicho, el hombre deja de ser criatura de Dios, porque el hombre ha sido creado por Dios. ¿Por qué? Porque mire, vemos en la palabra del Señor que cuando Dios dijo que tomó Dios un puñado de polvo de la tierra, dice, le dio un soplo de vida y dijo, he aquí un alma viviente por Adán. Y entonces Dios creó al hombre, fue creación de Dios. Pero aquí en el versículo dice, mas a todos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, mejor dicho, le dio autoridad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mejor dicho, espiritualmente pasas a ser hijo de Dios y dejas de ser una criatura de Dios. Porque criatura es creación, pero acá es hijo de Dios. Pasas a ser hijo de Dios porque naces espiritualmente, como hablábamos el día de ayer de Nicodemo. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, el que cree con su corazón y confiesa con su boca, es hecho hijo de Dios, dice la palabra. Entonces, mire, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 52, lo que dice la palabra de Dios. Dice, de cierto digo que aquí adelante, dice, según San Juan, capítulo 11, versículo 52. Dice la palabra de Dios, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregarnos en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, dice. Esto no le dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregarnos en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, está hablando de los hijos de Dios. Dice que Él vino a qué cosa, dice a congregarlos, dice. No solamente por la nación, sino también para congregarnos en uno a los hijos de Dios. Claro, porque dice la palabra de Dios que Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando pasas a ser hijo de Dios y dejas de ser criatura de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, escuche bien. Dice 8, versículo 16, dice, el Espíritu mismo, mucho habla del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Ahora, amigo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si sois hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, es el que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué viene esta palabra en esta hora? Porque muchas veces el hombre, una de dos, porque no quiere obedecer la palabra o no quiere entender la palabra, que dice que la palabra dice que la mayoría de ustedes escucha, dice somos hijos de Dios, ¿no? Yo soy hijo de Dios, dice, pero el hombre dice soy hijo de Dios porque no conoce las Escrituras. Tú eres criatura de Dios, criatura, creación de Dios. ¿Cuándo vas a pasar a ser hijo de Dios? Como dice su palabra, cuando el Espíritu de Dios te guíe, tú vas a ser hijo de Dios. ¿Y cómo te guía el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu de Dios te va a guiar todos los días a orar, como lo hacía Daniel. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Jeremías dice clamaba y oraba. Elías, Moisés, Noé, Enoc, Job dice que se levantaba todos los días en la madrugada, muy temprano por las mañanas, y dice que se oraba, dice, de acuerdo al número de hijos que tenía. Ese es cuando eres guiado por el Espíritu de Dios. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios y eres hijo de Dios, vas a leer la Biblia todos los días, porque esta es palabra para tu alma. Vas a leer la Biblia todos los días.
Hebreos 10:25 dice, no dejando congregar como algunos tienen por costumbre. Vas a congregar todos los días a la casa de oración a escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene a través del predicador en su casa de oración, porque Cristo dijo, yo estaré aquí, Jehová dijo, yo estaré aquí perpetuamente y para siempre mi presencia, y este lugar será llamado casa de Dios, casa de oración, casa de Jehová. Y su palabra dice, y si mi pueblo se humillare, en la cual mi nombre es invocado, yo oiré de los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. ¿Cuándo? Cuando tú vayas a la casa de oración, entonces ahí es cuando tú eres hijo de Dios. ¿Qué más? Vas a predicar la palabra. ¿Qué más? Vas a ayunar, vas a hacer vigilia, vas a vivir como un hijo de Dios, vas a amar a tu prójimo, vas a amar a tu enemigo. Vas a orar por tu enemigo, vas a orar por tu prójimo, no lo vas a desear mal, sino vas a orar, Señor, ten misericordia, salva su alma. Ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que ama las almas, ama a los hombres. Y como dice su palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese sentimiento, ese deseo, ese amor va a haber en tu corazón por tu prójimo, porque sabes que está en prisión de oscuridad, que está en cadenas, que está ahí en prisión de oscuridad, que está ahí en pecado. Entonces ese es el deber del Hijo de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchas veces el ser humano, el hombre común y corriente, por no leer la palabra o no tener conocimiento de la palabra, entonces muchas veces el hombre dice, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, como yo me encontré en varias ocasiones con personas que están en el alcohol, en la droga, y me abrazaron, me dijeron, hermano, yo también soy hijo de Dios. Le dije, perdón, varón, que te incomode por lo que te voy a decir, pero la palabra dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú estás en el alcohol, no es guiado por el Espíritu de Dios, a ti te guía el espíritu de alcoholismo. Pero es la verdad. El otro varón, en otra ocasión, otro varón me dijo, yo también soy hijo de Dios. No, lo dije, tú eres criatura de Dios. Y el varón estaba metido en el vicio de la droga, andaba como loco abandonado. Y me dijo, hermano, yo también soy hijo de Dios. Y lo dije, cuando tú seas hijo de Dios, el Espíritu de Dios te va a guiar. Porque aquí ahorita, ¿quién te guía? No te guía el Espíritu de Dios a consumir droga. Porque el Espíritu de Dios no te va a llevar a fumar droga, a consumir pasta, marihuana, a robar, a asaltar. No, el Espíritu de Dios te va a guiar a arrodillarte, a clamar, a llorar delante de Dios para que Dios tenga misericordia y salve las almas del pecado, a predicar de Jesucristo. Pero tú estás en la droga, y estando en la droga no te guía el Espíritu de Dios, sino te guía el espíritu de drogadicción. Y el varón se quedó sorprendido y dijo, ¿en qué parte de la Biblia dice? Vamos a la Biblia, Romanos 8, versículo 14, ahí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Ahí está, ahí está la palabra de Dios. Y si usted escríbalo, para que usted lo lea. Y mire, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque el Espíritu de Dios no te hace esclavo, sino te hace libre. Hay libertad. Dice esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuándo viene el temor? Por eso dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y el amor de dónde viene? De Jesucristo. De Jesucristo recibes amor y no tienes temor. No tienes temor al futuro, no tienes temor a lo que viene, no tienes temor a la hora, no tienes temor a las enfermedades, no tienes temor a las plagas, no tienes temor a nada. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque está el amor de Dios en ti. Si no, dice que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu. Y cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Y cuando el hombre se convierte en esclavo? El hombre se convierte en esclavo muchas veces del licor, de las bebidas y de un montón de vicios y de cosas, del carácter, de la lengua, de la actitud, de la mirada y muchas cosas. El hombre es esclavo y no puede ser libre. Jesucristo dijo, si Jesucristo no los hiciere libres, ustedes no serán libres. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de las cosas que afligen, que angustia al hombre.
Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Dice que vamos a pasar los mismos padecimientos que pasó Jesucristo. Jesucristo fue vituperiado, insultado, despreciado, humillado, escupido. Y usted, cuando habla mal de usted, ¿cómo se pone? Quiere averiguar quién habló mal de usted para que le caiga palos. Entonces no es hijo de Dios. O si le dicen algo, se agarran a pelear. O si dijeron algún comentario, no lo va a soportar. Los hijos de Dios sí, porque el Espíritu de Dios te da la fuerza y la autoridad. Por eso su palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vencer al Goliat, para vencer el mal carácter, para vencer vicios y pecados, que el mundo está ahí destruyendo a la humanidad. Ahí está en el mundo destruyendo, pero ese espíritu de autoridad te da Dios cuando tú pasas a ser hijo de Dios, cuando tú te apartas de todo lo que es pecado, porque su palabra misma dice, Espíritu Santo no habita en pecado. Entonces viene y te va a dar la fuerza, la autoridad para vencer, porque no es con la fuerza humana, no es con el pensamiento humano, no es cuando uno quiere, no es como uno quiere, no es como uno le parece o como uno cree que debe ser así, no. Porque no es con fuerza humana que se puede vencer. Miren, si usted piensa que es así o dice, no, hermano, es mentiroso. Mira, si usted fuera hijo de Dios, cuando usted le da cólera, le da amargura, se llena de ira, controle, domínalo, repréndalo a la carne. A ver, hágalo. No lo va a hacer. No lo va a poder vencer. Porque dice la palabra, iraos, pero no pequéis, no dejen que el sol se ponga sobre vosotros. Dice, da lugar a Dios. A ver, cuando te viene ira, repréndelo. O cuando vienen mentiras para mentir, reprende a la mentira. No puedes hacerlo. O cuando vienes para hablar mal contra tu prójimo, a tu lengua, sujétate en el nombre de Jesús. Hazlo, no lo vas a hacer. No lo puedes dominar tu lengua. No puedes dominar tu carácter. Es que no tienes autoridad. A ver, cuando te ponen el vaso de cerveza lleno ahí y te invitas un vasito, a ver si te mueves. Si no tienes autoridad, pero eres esclavo. Cuando tienes autoridad, dices, ¿sabes qué? Así te digan, toma un vaso, toma otro vaso, toma. Tú dices, no quiero, no me gusta, no deseo. Y no me obligues, porque no quiero. Esa es autoridad. Porque no tienes deseo. Pero si te ponen la cerveza llena ahí y dice que eres hijo de Dios, reprende, pega la cerveza, reprende ese demonio de borrachera y apártate y ándate y déjalo, a ver. ¿Lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Es que no eres hijo de Dios porque no tienes autoridad. Pero cuando tienes autoridad, reprendes y te apartas y te vas y te sales. Porque Dios está en ti y tienes autoridad de parte de Dios. Para que usted vea. Y ese es el Espíritu de Dios en ti. No somos nosotros en el Espíritu de Dios. Él es en nosotros. Dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Se da cuenta? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. ¿Se da cuenta? Ahora, mire, escuche bien. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, como decíamos, tienes que amar a tu enemigo. Tienes que amarlo, tienes que desearlo lo bueno. Tienes que amarlo, tienes que desear lo mejor. Pedir bendición por tu enemigo, que sabes que te mastica y no te pasa. Ese es el amor de Jesús. Pero si tú no amas a tu enemigo, entonces ¿qué amor de Jesús va a haber en tu corazón? No va a haber, no hay nada. Está vacío, solamente son palabras, nada más. Dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, ahí está. 3.1 dice, vamos a 3.10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, santo Dios, mire, este es duro. Mire,
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, el que no hace justicia. Miren, ahí está la Biblia. San Juan 3:10. Ahí está. Que dice que no hace justicia y no ama a su hermano. Ahora miren, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que dice? Hermano mío, no nos extrañéis si el mundo no nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se da cuenta? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. ¿Qué cosa quiere decir homicida? Caín era homicida, mató a su hermano. Y siendo homicida, el Espíritu de Dios no va a estar en ti porque eres un asesino. Tus manos están manchadas de sangre. No sangre física, sino espiritual. Acá dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué quiere decir? Es un sicario, es un asesino que lo ha matado, lo mata espiritualmente. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiere decir que no vas a entrar al reino de los cielos, pero tampoco el Espíritu de Dios va a venir a tu vida. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido ni le ha, dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta? Hijito mío, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí nomás, amigo y amiga que me está escuchando y que usted dice que es hijo de Dios, vaya sacando su conclusión de qué lado está. Ahí nomás usted mismo mírese por el espejo de la palabra. Ahí usted sea sincero con usted mismo. Ya déjese de estarse engañando, como dice la palabra. Dice la Biblia, no te fíes en tu propia prudencia. Mírate por el espejo de la palabra, tú mismo mírate y sé sincero tú mismo. Y mírate de qué lado estás. ¿En qué lado estás? ¿Estás en el lado de los hijos de Dios o en el lado del que practica la injusticia? Ahí está la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 3. Para eso está la Biblia. La Biblia es un espejo que me hace verme a mí y a ti, amigo, que estás escuchando, cómo estamos delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Escucha, ¿está escuchando? Ahora, si usted fuera hijo de Dios, el Espíritu de Dios tuviera usted y usted no va a practicar las obras de la carne. ¿Y qué cosa es la obra de la carne? Las inmundicias, la malicia, la maldad que hay en el corazón, los deseos engañosos, las perversiones. Ahí está, mira, léelo el libro de Gálatas, ahí está las obras de la carne. Dice, mire, vamos a leerlo ya. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se da cuenta? A ver, ¿está escuchando? Para que usted vea. Esta palabra es la que nosotros nos confronta. La palabra de Dios es la que nosotros nos hace darnos cuenta cómo estamos delante de Dios. Si es cierto que somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Ahí es clarísima la palabra. Por eso Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ella alcanzarás la salvación de vuestras almas. Mire, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 8. Mire, 9:8. Romanos, dice ahí también. Romanos 9:8 dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Escucha bien. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa de esta, por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Está hablando de Abraham y Sara. Está hablando del hijo de Isaac y le dijo Ismael. Ismael fue el hijo que Abraham se dejó llevar por la carne y pecó y tuvo un hijo llamado Ismael. Pero el hijo de la promesa, mejor dicho, el hijo del Espíritu, la promesa de Dios, fue Isaac. Es igual. Le hago una comparación a usted. Usted es hijo, pero es guiado por la carne. Mejor dicho, ¿qué cosa es? No es hijo, sino es creación de Dios. Para ser hijo de Dios, no va a practicar las obras de la carne, ni va a ser. Entonces va a pasar a ser hijo de la promesa. Va a dejar de ser un bastardo y va a pasar a ser hijo. ¿Sí me entiende, no? Es clarísima la palabra. Vamos a Santiago, capítulo 9, lo que dice la palabra en el libro de Santiago. Ahí es para que usted se dé cuenta. Para que usted se dé cuenta. Y muchas veces la gente, a veces el que se cree súper sabio, inteligente, dice, ¿dónde está el diablo? Siempre los hermanos hablan diablo, diablo. Ahí usted está escuchando la palabra de Dios que dice dónde están los frutos. ¿Dónde está el diablo? El diablo es espíritu. ¿Dónde está? En tu corazón. Por eso, para que usted se dé cuenta, usted no es hijo de Dios, sino como dice la palabra, hijo de Dios, hijo del diablo. Los hijos del diablo, ¿por qué le dice hijo del diablo? Porque hacen las cosas del diablo. Y Satanás está en tu corazón, ese que te gobierna. Él es el que te guía y te hace practicar cosas malas. Porque el diablo es malo, el diablo no es bueno. Él habita en tu corazón. Por eso usted ve personas, son recontra envidiosas y son malos. Mire, Santiago capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, usted está arraigado, usted está enraizado a las obras del mundo, a las obras de la carne? Por ejemplo, durante el día o en la noche, ¿qué hace? Mira películas, no es malo mirar películas, mirar deporte tampoco, pero eso lo hacen como un dios, la televisión, mirando novelas, películas, series, se la pasan ahí. Pero si tú dices que eres hijo de Dios, nadie te dice que no mires películas, que no mires televisión, tampoco es malo la televisión, pero te dedicas cuántas horas al internet o al celular, durante todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo sacas para leer la Biblia? ¿O cuánto tiempo sacas para orar? ¿Cuánto tiempo sacas para conversar con Dios? ¿Cuánto tiempo sacas para buscar de Dios? No lo haces. Es que vives en la carne. No quieres ir a un templo, no quieres ir a una iglesia, pero te hablan de fiesta, te hablan de borrachera, te hablan de mucho, el hombre corre para allá. Entonces, ¿cómo dice que eres hijo de Dios? ¿No? Dice acá, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dice, nos anhela celosamente. Por eso esta palabra estás escuchando ahorita. Nos anhela celosamente. Mejor dicho, que hace el Espíritu te va a redarguir que vayas a un templo a escuchar la palabra. Pero si no eres hijo de Dios, te va a entrar por una oreja y te va a salir por el otro y no te va a tomar importancia y no vas a ir. Porque usted vea.
El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu, nacido del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, ¿no? Ahí está, ve. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Mejor dicho, cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, el Espíritu de Dios te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. ¿Pero a qué te va a llevar? A predicar, a hablar, a anunciar su palabra, que tú no tienes planificado a ir y te va a llevar ahí. ¿Por qué? Porque es cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando eres hijo de Dios. Dice, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Ahora, ¿de qué dice? ¿Qué dice? Si vuestro Padre fuere Dios, mejor dicho, si tú fueras hijo de Dios, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Hasta quiere decir que la amarías a Dios, amarías esta palabra y te gozarías con esta palabra. Te gustaría este mensaje, pero no, lo rechazas. Pero así se dice que eres hijo de Dios. Y cuando la palabra sale duro, no te gusta. No te gusta. ¿Por qué? Porque no eres hijo de Dios, ¿verdad? Sácate la venda de los ojos y date cuenta. Sé sincero contigo mismo. Entiende, razona, medita y sacúdete para que te des cuenta. Mire, acá Jesús que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué quiere decir? Mentiroso. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Ahí nomás usted saque su propia conclusión. Si usted miente, ¿cuántas veces al día miente? Uy, hermano, supiera. Ahí nomás dése cuenta, no es hijo de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios en ti, no te va a dejar mentir. Y si quiere mentir, dice la palabra de Dios: antes que tu palabra esté en tu boca, Dios ya lo sabe y Dios te va a reprender. ¿Tú vas a querer hacer algo? No, todavía no es tiempo, no lo hagas, te va a decir. O vas a hablar y decir: ¿por qué hablas eso? No, así es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas experiencias constantemente tengo? Y muchas veces hasta cuando duermo sueño y Dios me reprende en el sueño: esto no hagas, esto sí, esto no. ¿No? Entonces así es como te habla Dios. Por eso dice la Biblia que Él es Padre y nosotros sí, no somos hijos. Y como Padre te va a exhortar, te va a reprender, te va a aconsejar para tu bien, no para tu mal. Y si la palabra es dura, no porque Dios te odia, sino Dios te ama. Y Dios quiere que tú te sacudas y vengas a Él, porque Él quiere lo mejor para tu vida. ¿No? Mire, vamos a terminar con un versículo bíblico. El libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dice: pues todos sois, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, pero dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios y haces lo que Cristo hizo. Cristo, ¿qué hizo cuando vino a esta tierra? Solamente predicaba. Usted ve, predicaba, hacía milagros, daba de comer al pobre, ayudaba al mendigo, sanaba. Eso no hacía Jesús. ¿Qué dice? Si hace las cosas que Jesús hacía, para que usted vea. Por eso dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un espejo. Y esta palabra, por eso nosotros todos los días congregamos al templo. ¿Para qué? Para que Dios nos hable a través de su palabra, para vernos la condición como andamos. Y a través de su palabra dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano. Y a través de su palabra Él nos limpiará cada día para traer mucho fruto. Mejor dicho, ¿qué cosa? Dar fruto digno de arrepentimiento, que somos hijos de Dios y que somos cristianos. Que usted vea, pues amigo, te he compartido la palabra de Dios.
Y quisiera hacer una oración por ti, amigo y amiga que me has escuchado la palabra. Ahí donde tú estás, haz una oración. Si tú crees esta palabra, si tú crees. Ahora no digas, amigo, ahí, no, todavía no estoy preparado, como muchas personas dicen. No, si me convierto en el evangelio, le voy a fallar a Dios. Este evangelio, este camino, no lo seguimos con nuestras fuerzas, no lo seguimos con nuestra idea, no lo seguimos como nosotros pensamos, con nosotros somos superhombres. No, nosotros no somos superhombres, no somos poderosos, no. El que te ayude es Dios. En nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, como ser humano, nos ayuda Dios, pero nosotros tenemos que decirlo cuál es tu debilidad, tu dificultad cada día, y Dios está ahí dispuesto para ayudarnos, dando la fuerza para seguir adelante. Así que, amigo, tú has escuchado la palabra. Si tú crees esta palabra, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida, te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Cámbiame, libértame, libérame. Borra, Señor, mis rebeliones, mis pecados, mis rebeldías, bórralos. Límpiame, Señor, purifícame, santifícame de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Lávame con tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia y ayúdame, Señor, a ir a tu casa y hacer las obras que tú deseas que hagamos a través de tu Espíritu y de tu palabra. Por esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra de Dios, te invitamos que nos sintonice en la radio 96.